Buenos días con todos. Soy el doctor Juan Esteban Serrano Sáenz, médico otorrinolaringólogo. El día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento y el seguimiento, además de un despistaje adecuado sobre la papilomatosis orofaringea. Como dijo el jurista Marco Tulio Cicerón, el médico competente, antes de dar una medicina a su paciente, se familiariza no solo con la enfermedad que desea curar, sino también con los hábitos y la constitución del enfermo. Un famoso médico jurista en los tiempos romanos dedicó su entrega a los más necesitados. Tenemos que tomar en cuenta que muchas patologías deben ser erradicadas desde los hábitos básicos de alimentación, en el ámbito de la salud, calidad de vida, distintos hábitos perniciosos, evitarlos, mejorar normas de higiene y un plan de salud integral que evite que las personas se contagien de virus que pueden generar patologías persistentes y generar un contagio masivo. El papilomavirus data de aproximadamente 330 millones de años en la era paleolítica. Se evidencia un trofismo a nivel de las mucosas hace unos 90 millones de años. Este es un virus que tiene una replicación a nivel de las proteínas celulares humanas que se desarrolla en el epitelio escamoso, principalmente. Estas proteínas celulares tienen una particular forma de replicación en el cual el virus se encuentra latente por mucho tiempo, entre meses e incluso años, hasta desarrollar una infección activa. Las manifestaciones clínicas pueden ir desde infecciones asintomáticas hasta lesiones benignas verrugosas o potencialmente malignas, porque se ha descubierto que estas proteínas celulares del papilomavirus, sobre todo la E6 y la E7, son altamente oncogénicas. ¿Qué quiere decir eso? Que inhiben factores de la replicación celular y también de la inhibición de la apoptosis, como es la proteína P53, y también el inhibidor de retinoblastoico, el cual estas proteínas lo inhiben y genera una replicación exagerada del virus a nivel de las capas superficiales del epitelio escamoso, provocando de esta manera cuadros de metaplasia, incluso de patología maligna, de carcinoma escamoso, que se ha documentado principalmente a nivel de base de lengua y amígdalas. Dentro de los genotipos conocidos se diferencian aproximadamente 205 genotipos, de los cuales estos se dividen en alto riesgo de malignidad y de bajo riesgo de malignidad. Los genotipos más comúnmente establecidos son el 6 y el 11, con una baja tasa de malignidad, y el 16 y 18 con una alta tasa de malignidad. Además se conoce 3 subtipos de familias, los cuales van de alfa papilomavirus, beta papilomavirus y gamma papilomavirus. Los más comunes a nivel de la mucosa orofaringea son de la familia del alfa papilomavirus, aunque también hemos encontrado virus de beta papiloma, sobre todo en niños, en pacientes que no han tenido relaciones sexuales, en bebés por una infección vertical a nivel puede ser del parto de la madre, e incluso puede haber una infección horizontal, ¿sí? Sin decir que tiene que ver estas lesiones verrucosas a nivel orofaringeo que sean de transmisión sexual. Se pueden desarrollar estas lesiones y tienen un bajo grado de malignidad. Entonces, no toda lesión papilomatosa a nivel orofaringeo es por contacto sexual. Tenemos que tomar en cuenta, además,
que el genotipo más común encontrado en mucosa orofaringea, tanto de pacientes asintomáticos o con infección activa, fue el virus del papiloma 16, que es altamente oncogénico. Entonces de aquí deriva la preocupación y el futuro de desarrollar patologías de cabeza y cuello, sobre todo carcinoma escamoso, a nivel de cavidad oral, nasofaringia, a nivel de nariz y senos paranasales, por la continuidad que esta cavidad amplia existe, ¿no? Tendríamos que tomar en cuenta también que hay otros tipos de virus oncogénicos que no son estudiados ni tomados en cuenta, pero con un potencialmente grave, y que existen ciertas vacunas que acaparan cierto tipo de genotipos que son altamente oncogénicos. En esta gráfica podemos observar lo que claramente hablábamos en la diapositiva anterior, los virus de la familia del papiloma alfa con sus distintos genotipos, tanto oncogénicos de alto y de bajo riesgo. Podemos encontrar varias subespecies. Aquí encontramos el 31, el 33 muy comúnmente oncogénicos, también el 56 y el 51 de la especie 5 de alto riesgo de malignidad, en comparación con las especies del grupo 10, el 6 y el 11 de bajo riesgo, y también otras posibles patologías que puedan generar lesiones verrucosas que son de difícil manejo. Como aquí observamos también, el virus 6 y el 11 genera un papiloma o un condiloma benigno. En cambio, el 16 y 18 causan unas lesiones intraepiteliales descamativas a nivel del epitelio escamoso. Esta patología también se ha encontrado en una gran diferencia a nivel de lo que es el papiloma laringio recurrente. Esta patología es muy común en nuestro medio, pese a que tiene una prevalencia, una incidencia muy baja a nivel mundial. Se considera esta patología de alto riesgo, ya que los condilomas comienzan a bloquear la vía aérea y el paciente, aparte de su disfonía, genera con un estridor y un cuadro de disnea que progresa de grandes a moderados esfuerzos por la acumulación de estos condilomas acuminatos a nivel de lo que es el espacio glótico, a nivel de las cuerdas vocales. Muchas veces este virus, como se explica, tiene un contagio no solo a nivel de lo que es las prácticas orales sexuales, sino también se lo vincula y tiene una relación importante de lo que es una forma de contagio directa del beso al beso. Entonces estas micropartículas pueden pasar a través de la vía aérea y llegar a la vía aérea inferior incluso, porque como genera un efecto Venturi a nivel de lo que es el esqueleto laringotraqueal, muchas veces se acumula en el borde libre de las cuerdas vocales y generan episodios comúnmente de disfonía inicialmente en el paciente. Solo acude por cuadro de que tiene ronquera o una dificultad para poder hablar, porque está tomando esta masita el borde libre de la cuerda y no permite que se cierre bien, pero lo toman como si fuera un cuadro de disfonía esporádica, porque no es una disfonía marcada ni llega a la afonía en muchas ocasiones, y el paciente deja pasar largos periodos de la infección hasta que progresa, inclusive puede malignizar, porque la patología que ya desciende de la cavidad orofaringea hacia la laringe es un poco más difícil de tratar. Por eso se la conoce como papilomatosis laringea recurrente, porque se queda una pequeña celularidad, vuelve a crecer en el borde libre de las cuerdas, a nivel de la supraglotis, inclusive puede descender la subglotis y causar un problema serio de lo que sería ventilación de vía aérea superior
hacia lo que son el tronco bronquioalveolar, ¿no? En esta diapositiva evidenciamos investigaciones muy relevantes, sobre todo de Kramer. Él encontró una infección oral asintomática por cualquier virus del tipo de HPV en el 1.3 y 4.5% de casi 4.000 sujetos. En una cohorte de un estudio finlandés de HPV familiar, se evidenció una prevalencia oral en un seguimiento de 6 años que varió entre el 14 al 24% en mujeres y del 15 al 31% en sus cónyuges masculinos, una tasa bastante alta. Otros datos importantes: la infección oral por virus del HPV asintomática es 3 veces más prevalente en hombres que en mujeres. Por ende, los hombres tienden a ser el portador asintomático más frecuente y el que contagia con mayor facilidad a sus parejas, viendo este dato finlandés, cómo iba aumentando en el transcurso de los años. También se ha visto y se describió un patrón bimodal en la infección del virus del HPV. Esto quiere decir que hay dos grupos etarios en la edad adulta, entre los 25 a 30 años, y también otro pico a nivel de los 55 años, con una prevalencia alta de virus del HPV de un 17% en la población estudiada. Existe también un riesgo sustancial de infección de virus de HPV en los hombres y no se explica por qué manera. No tiene un factor establecido, pero se ve que son y ayuda mucho lo que es el nivel socioeconómico, el grado de educación, el tabaquismo, la edad de inicio de vida sexual activa y el número de parejas sexuales. También tiene que ver mucho el comportamiento y el tipo de actividad sexual que se practica, porque también existe un mayor riesgo oral fecal hacia la cavidad orofaringeo. Eso explica una mayor tasa de contagios en estos pacientes, pese a que no son estudios concluyentes, porque muchas veces estos estudios han sido tomados a nivel de hisopos, de raspados y de frotis a nivel de la mucosa yugal, orofaringea, de saliva incluso, y se mide lo que es la carga del ADN viral. Y muchas veces estos exámenes tienen una heterogeneidad importante, tienen una sensibilidad y una especificidad bastante variable. Por lo general una especificidad del 92% y una sensibilidad del 97%, que es bastante alta, pero así existe un grado de error de no detectar este virus o detectarlo de una manera con un falso positivo importante, y de esa manera existen estudios en la población que varían en una tasa de infección de pacientes asintomáticos que puede llegar en algunos hasta en un 25 a 30% de pacientes infectados asintomáticos, pero en otros estudios que realizaron con ADN y ARN mensajero, además de ciertas proteínas de este virus, se determinó que la población que tenía el virus en la mucosa eran asintomáticos, no llegaban ni al 4 ni al 7% de la población. Entonces eso ya veremos más adelante, porque son estudios con un sesgo importante y además con una población baja para realizar dichos estudios. Como podemos apreciar, el genoma del virus del papiloma humano es un virus con un ADN doble circular de 8.000 pares de bases que contienen dos regiones, una región E temprana que contiene y codifica proteínas no estructurales y unas regiones tardías o regiones L que contienen proteínas estructurales. Esta región larga controla y contiene un origen de replicación del ADN
y varios sitios de unión para que las proteínas virales regulen las proteínas del huésped y así exista una replicación del ADN viral. Además, mediante dos promotores de integración, el P97 y el P670, generan que se marque la apertura del ADN viral hacia la región citoplasmática de las células del huésped, en este caso del epitelio escamoso de la mucosa de la vía aérea superior. Del mecanismo de entrada del virus y su replicación, como hablamos anteriormente, una vez que el virus ingresa a la capa basal, se desconoce su mecanismo de ingreso hacia el epitelio escamoso. Las teorías plantean que mediante una laceración continua del epitelio escamoso de la vía aérea, tendría que ingresar hacia la capa basal por un mecanismo de un daño del tejido y por medio de este mecanismo ya pueda ser algún factor externo como el humo del tabaco, el alcohol o distintos tipos de irritantes de la vía aérea superior, el virus puede ingresar a la capa basal e irse replicando continuamente. Para eso contamos con algunos genes de expresión, los cuales van a comenzar a replicar el virus y dejarlo en la capa basal hasta su posterior replicación en las capas más superficiales. Aquí, como podemos observar, estos genes de expresión, el L1 y el L2, se van a unir a proteínas como nexina y estas van a generar una mitosis, la cual van a generar una localización en agregados proteicos y la replicación del genoma viral a nivel de espacios intercromosómicos en esta zona de expresión de L1 y L2. También es importante saber, y porque aquí se desconoce el mecanismo de acción de este virus, genera una simbiosis este virus y está estrechamente asociado con el programa de diferenciación del epitelio escamoso del huésped. Por eso, hasta el día de hoy no se puede replicar este virus in vitro. Entonces, los estudios de la replicación y del origen de este virus a nivel del huésped se desconocen hasta la actualidad. Tenemos otros genes de expresión muy importantes, como son estos E1 hasta el E7. Cada uno de estos genes de expresión van a replicarse durante la fase S de la mitosis y van a garantizar una infección persistente en las capas basales, las cuales por distintos motivos van a aflorar a la superficie y formar los famosos condilomas acuminatos a nivel del epitelio escamoso del huésped. Durante la replicación podemos evidenciar dos proteínas, la E1 y la E4. Estas se unen a los filamentos de citoqueratina y producen un escape del virus hacia la superficie. Además, las proteínas, la E6 y la E7, degradan proteínas como la P53 y el inhibidor de factor de retinoblastoico, los cuales son proteínas que inhiben a los oncogenes. Una vez bloqueadas estas proteínas, el P53 y el de retinoblastoico, se produce una replicación exagerada del virus a nivel de las capas superficiales y se produce la conversión a condiloma acuminato. Conocemos que estas proteínas, la E6 y la E7, son altamente oncogénicas y por ende se le ha relacionado el virus del papiloma humano con muchos tumores de cabeza y cuello relacionados con el carcinoma escamoso de la vía aérea superior. Podemos observar
que a la expresión de P16, que es el serotipo más común en la expresión de patología oncológica debido a este virus, es la que se expresa de manera descontrolada hacia la superficie y con estas citoqueratinas y lexinas genera un tejido de leucoplaquia, genera una displasia, esto después una metaplasia y después llega a una especie de carcinoma, los cuales son de un control difícil a nivel de lo que es la base de lengua y las amígdalas, sin descartar que estas patologías podemos encontrar a nivel de toda la vía aérea superior. No podemos descartar patología como carcinoma escamoso a nivel de nariz y senos paranasales que pueda ser causado también por este virus. No hay investigaciones en el país, pese a que hay una alta prevalencia en tumores de cabeza y cuello y sobre todo de nariz y senos paranasales que son altamente demandantes en este país. No hay un estudio que concluye la relación entre HPV y carcinoma en la nariz y los senos paranasales. Entonces, son estudios que se debe realizar por la prevalencia alta y el auge de patología de cáncer de cabeza y cuello en estos últimos 10 años. En la siguiente imagen podemos observar una laringoscopía directa, una videolaringoscopía en la cual observamos toda la estructura glótica, comenzando desde la epiglotis, la región de la glotis con sus cuerdas vocales y la subglotis. Podemos observar desde la imagen A hacia la C cómo hay un crecimiento progresivo de un tejido papilomatoso adherido a la región glótica. Sobre todo comienza a nivel del borde libre de las cuerdas vocales, lo que hace que genere una estrechez importante de la vía aérea. Estos pacientes comienzan principalmente con cuadro de disfonía, dificultad para hablar, un sonido, tonos agudos y una vocalización inadecuada, y progresivamente comienzan con cuadros de estridor respiratorio y terminan con disnea de moderados a pequeños esfuerzos por la estrechez y por la obstrucción de la vía aérea superior. Dentro de las investigaciones sobre el HPV hay que tener en cuenta primero y analizar la cavidad oral, porque la cavidad oral no es una cavidad estéril, es una cavidad bastante contaminada, como podemos observar en esta investigación. 1 mililitro de saliva puede contener entre 10 a 100 millones de microbios. Entonces, muchas muestras de las cuales se toman hisopados en mucosa yugal o de saliva no tienen una alta sensibilidad y especificidad. Entonces, las muestras salen bastante heterogéneas y por eso hay resultados bastante dispersos en lo que refiere al HPV y la prevalencia del mismo en pacientes asintomáticos. Se han hecho varios estudios tomando la saliva o raspados frotis en la mucosa yugal para detectar la presencia de ADN viral en pacientes asintomáticos, los cuales no presentan ningún tipo de condiloma en la orofaringe y en la hipofaringe. Como podemos observar en estos estudios, se ha tratado de buscar una muestra más homogénea, tratando de purificar el ADN viral y por medio de PCR o estudio de Western blot se procede a analizar el ARN mensajero también, que con ello vamos a tener una certeza de que el paciente es portador del HPV, siendo un paciente totalmente asintomático. La replicación del virus cuando ingresa es entre 2 meses hasta 20 meses su replicación. Entonces hay pacientes que tienen un alto grado de ser falsos negativos teniendo la presencia de este virus, pero en el cual no se puede hacer el estudio porque son estudios que no evalúan el ARN mensajero para tener como un gol estándar de medición del virus
en el organismo. Y como hablábamos muchas veces, la infección de este virus puede desaparecer en muchas personas, pero hay gente y grupo poblacional vulnerable en el cual la infección por HPV se vuelve persistente y crónica. Cuando existe esto, el HPV es positivo y hay un alto riesgo de desencadenar patología por HPV. Es muy importante, aquí se hizo un estudio grande, Bichler y colaboradores demostraron en una cohorte de 82.375 participantes con infección por virus de inmunodeficiencia, en el cual se encontró un recuento bajo de CD4 antes del diagnóstico de cáncer orofaringio. Eso es muy importante, ya que este grupo poblacional tiene una alta prevalencia de tener carcinoma escamoso relacionado con el virus del HPV, y se encontró que el serotipo más importante y el que iba a generar una alta incidencia en ser un virus oncológico era el serotipo del HPV-32. Esto quiere decir, hay varios serotipos oncológicos, pero las vacunas se centran en serotipos que son los más prevalentes a nivel oncológico, que son el 16 y el 18, que aproximadamente entre los dos abarcan el 86% de patología oncológica según los serotipos. Pero hay que tomar en cuenta que hay otro tipo de serotipos para este grupo poblacional vulnerable, los cuales también pueden desarrollar patología oncológica. Mientras las vacunas cubran a más tipos de serotipos, la eficacia será mejor y mayor. Por eso se debe incluir a grupos poblacionales en edad a partir de los 9, 12 años, y colocar las vacunas tanto a niñas como a niños para evitar una progresión del virus del papiloma humano, los cuales son altamente oncogénicos. En las imágenes podemos constatar el mal estado de salud de la cavidad oral. En la imagen de arriba podemos observar una amígdala del lado izquierdo totalmente inflamada, con signos de necrosis, con una infección activa en la capa superficial, posiblemente debido a un tipo de carcinoma debido al papiloma humano. También es importante revisar toda la cavidad oral y valorar distintos tipos de patología que son muy comunes. Hay unas lesiones, pueden existir lesiones herpéticas que generan mucho dolor, también son sobrelevadas y eritematosas. Podemos encontrar leucoplaquia, que se puede confundir muchas veces con una candidiasis por la coloración blanquecina y las piezas en mal estado. Y como observamos en el último gráfico de abajo, es una laringoscopía de suspensión, es una cirugía en la cual introducimos un tubo metálico rígido y llegamos hasta la cavidad glótica, donde observamos patología papilomatosa, en la cual tenemos que extraer para evitar el colapso de la vía aérea, la obstrucción y por ende una sintomatología inadecuada del paciente con signos de estridor laringio, con signos de distrés respiratorio en patología avanzada, también patología de disfonía importante en estos pacientes. Y lo altamente demandante es que la extracción de estos papilomas no quiere decir que se mantenga el virus, porque si no se hace una resección completa de este virus, el virus se vuelve a replicar, por eso es que se la conoce como papilomatosis laringea recurrente. Muchas veces estos pacientes en la edad adulta requieren entre 2 a 3 cirugías, incluso más. Y la papilomatosis laringea en niños es mucho más demandante. Estos pacientes tienen un promedio a veces de entre 6
a 10 cirugías, incluso más en toda su vida, porque se sigue replicando el virus pese a la nueva tecnología que existe. Esta patología se la retira mediante microscopía y hay nuevas técnicas de pigmentación porque atrae mucho este virus a la capilaridad de la mucosa, y por medio de una cromatografía podemos observar estos capilares y hacer una extracción más detallada de las masas verrucosas a nivel de laringe. Pero pese a toda esta tecnología, sigue habiendo una alta tasa de recurrencia y es altamente demandante porque los pacientes terminan con una disfonía importante, muchas veces marcada y que limitan su vida diaria. Entonces, estas son las consecuencias de la papilomatosis laringea, incluso muchas metaplasias, mucha leucoplaquia en las cuerdas vocales relacionadas con virus del HPV que desarrollan en carcinoma escamoso. Estos tumores de carcinoma escamoso a nivel de laringe, del esqueleto laringotraqueal, tienen una prevalencia baja a nivel del mundo. Alrededor de 600,000 personas al año presentan carcinoma escamoso de laringe y la sobrevida de estos tumores es muy baja. A 5 años apenas el 50-60% de los pacientes tienen una sobrevida a 5 años. Entonces es importante nuevas formas de estudio para determinar si este virus altamente oncogénico desarrolla patología tumoral agresiva en la laringe y por ende estos pacientes no tienen una adecuada recuperación y hasta ahora el carcinoma escamoso de laringe sigue siendo un problema de salud serio en el cual el control quirúrgico y el control oncológico es bastante limitado hasta el día de hoy. En esta gráfica observamos la distribución del virus del HPV en pacientes asintomáticos. Se hizo una limpieza, un raspado oral en pacientes jóvenes sanos, en parejas, y se determinó que las mujeres presentaban un 17% del virus del papiloma humano con ADN positivo sin desarrollar la patología y sus parejas varones en un 18.7%, siendo el genotipo más común el genotipo 16, el cual es altamente oncológico, y estos virus, además como el 31, el 82 que se distribuye una gran proporción, también son altamente carcinogénicos, por lo cual el desarrollo de las vacunas con un mayor número de genotipos que cubren estas vacunas, como el Gardasil 9, pueden mejorar y evitar a largo plazo el desarrollo del HPV con patología de alto riesgo para malignizar o altamente desarrollar el carcinoma escamoso de vía aérea superior. Síndromes raros asociados al HPV. Dentro de ellos existe el síndrome de hipoplasia dérmica focal. Todos estos se caracterizan por lesiones sobrelevadas verrucosas, pero aparte de eso, existen también alteraciones fenotípicas importantes en estos pacientes, como son alteraciones craneofaciales, hipoplasias mandibulares, alteración en el desarrollo, en el crecimiento, en el desarrollo psicomotriz y cognitivo también, además de otras alteraciones a nivel de miembros superiores e inferiores. Estas manchas y estas lesiones son muy características y muy parecidas a las del HPV, que inclusive pueden ser parte de las patologías sindrómicas como vemos aquí. Hay que tomar en cuenta que la cavidad oral es la apertura a la evaluación de muchas patologías sistémicas que ocurren en el organismo. Por eso un manejo multidisciplinario es importante en estos casos, al igual que en otra patología de características raras y lesiones
que son altamente demandantes en la cavidad oral y no se llega a un consenso o a un diagnóstico establecido o exacto. Más aún en estos casos sindrómicos, que son bastante raros y con una incidencia bastante baja a nivel mundial. Con los estudios analizando la relación del virus con el cáncer orofaringio, aquí existen algunas controversias, porque el porcentaje de prevalencia va bajando según la sensibilidad y especificidad de los distintos estudios realizados en el transcurso de estos años. Dentro de los estudios más grandes, se analizó en 44 países 148 estudios con más de 12.163 pacientes, en los cuales se detectó el virus del papiloma humano de estos 12.000 casos en 3.837. Esto tiene una prevalencia de alrededor del 24.2% de los pacientes HPV positivos en relación al cáncer oral. Estas muestras fueron sacadas de ADN purificado y realizados mediante estudios de hibridación in situ, Western blot, Southern blot y también por medio de PCR, de reacción de la cadena de la polimerasa. Entonces, con estos estudios, que son el gold estándar para analizar el ARN mensajero, dieron con una prevalencia del 24% de asociación entre HPV y carcinoma orofaringio. El genotipo más común en estos fue el 16, que representó, como habíamos hablado, el 82.2% de todos los casos ADN positivo para este virus. Y dentro de otros estudios disminuyó la prevalencia a un 18.5%, porque se analizaron y cumplieron criterios mucho más específicos, analizando 3 factores. Primero, la detección del ADN viral. Segundo, la positividad para el P16. Y lo más importante, la expresión del ARN mensajero E6-1, el cual es determinante para saber la expresión y la replicación del virus asociada al carcinoma orofaringio. En el 2017 hubo el taller mundial de medicina oral más grande del mundo y se analizaron varios estudios. Un metaanálisis de Dayani y colaboradores en el 2020 asoció a un 40% de cánceres orofaringios asociados al HPV. Si bien este número es altamente significativo y es una prevalencia muy alta, comparado también con estudios del 2000 al 2004 y del 2005 al 2009, donde se obtuvo una presencia de virus en el 64 y 72% respectivamente de las muestras, con una asociación al carcinoma orofaringio respectivamente. Estas cifras fueron altamente alarmantes y por eso se dio un giro a los estudios para hacerlos mucho más sensibles y específicos y evitar su heterogeneidad en las muestras. Dentro de esta prevalencia agrupada se detectó en un 33.7% para los tumores, los carcinomas escamosos orofaringios, a contraparte del 12% de los controles. Esto generó un odds ratio combinado de 3.98, es un factor de riesgo el HPV para generar carcinoma escamoso, pese a que hay un intervalo de confianza muy amplio de 2.62 a 6.02. Entonces, ¿cómo analizamos este estudio? Este es un estudio del 2007, son estudios antiguos en los cuales la prevalencia de HPV era alta. A diferencia de los nuevos estudios, que hay una correlación importante, pero es menor al 25% en relación a estos estudios que son del 2007. Hay varios tipos de pruebas en el mercado para detección de virus del HPV. Estas pruebas de reacción de la cadena de la polimerasa se caracterizan por detectar la presencia del ADN viral
y también del ARN mensajero. Estas pruebas tienen distintos o diferentes conjuntos de cebadores que tienen distinta sensibilidad y por eso hay mucha discrepancia en los resultados finales de las muestras clínicas de HPV. Dentro del conjunto de estos exámenes, los principales sería el Roche Amplicor y también el E1, el Papillot-Check. Estos dos tipos de exámenes nos permiten de una manera confiable analizar la presencia del virus en pacientes asintomáticos, en pacientes jóvenes asintomáticos. Se hace un raspado de la mucosa y se puede analizar la prevalencia en distintos grupos etarios y también en distintas zonas donde existe un mayor riesgo de contagio por virus del HPV. Entonces estas pruebas pueden ser unos indicadores a largo plazo de la prevalencia y de cómo va evolucionando el HPV de aquí a largo plazo. Aquí podemos observar un tipo de prueba, esta es una hibridación inversa, en la cual se extrae el ADN mediante un marcador con biotina. Este marcador con biotina y mediante una citometría de flujo se va a extraer y se va a amplificar posteriormente con patrones colorimétricos la presencia y los serotipos del HPV. Este estudio se vuelve el gold estándar, ya que aparte de examinar y amplificar la cadena de ADN, también extrae el ARN mensajero y el subtipo E6 y E7 para determinar proteínas oncogénicas. Este estudio tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 97%, siendo el estudio gold estándar hasta el día de hoy para determinar el ADN del virus del HPV. En este estudio podemos observar cómo la amplificación de la cadena de ADN viral para HPV-16 mediante hibridación in situ podemos observar cómo se tiñe el núcleo y se evalúa la presencia de HPV positivo. Estas manchas características con un medio de radioisopo se las conoce como el dark bluish purple. Son unos precipitados que se generan tras hibridación y se puede identificar claramente la presencia del HPV en estas células. Prevención por el virus del HPV. Tenemos que tomar en cuenta que ahora tenemos el desarrollo de la vacuna, el Gardasil, sobre todo la vacuna, la 4-valente, que se encuentra en el mercado ecuatoriano a través del Ministerio de Salud Pública, sobre todo cubriendo los serotipos más comunes, el 6 y el 11 y el 16 y 18 dentro de los potencialmente oncogénicos. Se necesita realizar nuevos estudios para determinar si el Gardasil 9 puede tener una mayor tasa de eficacia contra futuros virus oncogénicos que generen patología tumoral de cabeza y cuello, ya que dichos estudios solo se basan en patología tumoral de cáncer de cuello uterino y en regiones anogenitales. Es importante darse cuenta que hay un factor protector con la vacuna, tanto en hombres como en mujeres, ya que se encuentran dentro de lo que es en la saliva, se evidencia que hay anticuerpos que neutralizan ya el virus del HPV con la colocación de la vacuna. Además, se ha visto que existe un mejor pronóstico con pacientes con cáncer HPV positivo, carcinoma escamoso, y que desarrollen o tengan las proteínas oncogénicas E6 y E7. Además, conjuntamente con terapia monoclonal, se ha determinado una mayor eficacia con el control del cáncer de cuello uterino asociado a la vacuna del HPV. Un plan de tratamiento y un algoritmo diagnóstico.
dependiendo de las patologías que encontremos en orofaringe. Hay dos causas que tenemos que valorar bien: el dolor crónico, el dolor intenso o la odinodisfagia, o algún tipo de inquietud. El paciente se autorrevisa su cavidad oral y encuentra algún tipo de masa que no concuerda con algún tipo de sintomatología. Entonces hay que hacer una valoración exhaustiva. Si es que se hace una inspección a nivel orofaringio y se determina qué tipo de masa es. Dependiendo de las características vamos a determinar si son masas de tipo verrucosas, eritematosas, con sobreelevación, si dejan un halo, si son blanquecinas, si generan dolor, si hay una sobreinfección purulenta a nivel de cavidad oral, etcétera, etcétera. También tenemos que evaluar si es que existe cualquier tipo de estas lesiones. Podemos mandar tratamientos sintomáticos. Si es una lesión altamente dolorosa en una fase aguda, con un eritema importante, una sobreelevación, podemos determinar que es un tipo de virus tipo herpes. Si es una lesión blanquecina sin zonas de ulceración o áreas necróticas, podemos dictaminar que puede ser una candidiasis orofaringia, en la cual podemos iniciar tratamiento sintomático. Si no mejoran estas lesiones en el transcurso de unos días, incluso unas 2 semanas, se pensaría en hacer una toma de biopsia. Toda lesión que sea de aspecto verrucoso, de aspecto papilomatoso muy característica, la toma de biopsia es importante para determinar si nos encontramos a un tipo de papiloma laringio. Si es que la masa es de características ulceradas o necrótica, de primera instancia se toma una biopsia, una buena biopsia, para determinar qué tipo de cáncer es e iniciar tratamiento oncológico de manera inmediata. Como habíamos observado también en lo que es la papilomatosis laringea, que es también importante, es como el último paso de la cavidad oral hacia lo que es el esqueleto laringotraqueal, descienden este virus hacia lo que es la glotis y muchas veces generan únicamente como cuadro único la disfonía, una disfonía que puede ser de larga data, inclusivemente puede sobrepasar el mes o los 2 meses de cuadro de disfonía. Estos pacientes únicamente a veces acuden a la consulta por años de disfonía marcada y nos encontramos con estas lesiones verrucosas en el borde libre de las cuerdas. Ya en ese entonces nosotros todo tratamiento y toda patología de disfonía tenemos que valorar con una videolaringoscopía si ya se cronifica. Si no existen lesiones y hay un cuadro de disfonía, tenemos que ver que son un daño estructural, puede ser una alteración en el nervio laringio recurrente o laringio superior, puede haber una parálisis cordal que dictaminamos en la videolaringoscopía directa. Si se encuentran lesiones, tenemos que determinar qué tipo de lesiones son y hay que hacer una laringoscopía de suspensión, una cirugía para determinar el extirpe oncológico de estas células, ¿sí? Si son malignas, pensamos en un carcinoma escamoso de laringe o una masa linfomatosa en la cual conlleva hacer tratamiento de biopsia. Si observamos masas de características benignas como son los pólipos, nódulos, papilomas o quistes o microweb laringeas, tenemos que hacer una cirugía mínimamente invasiva a nivel de lo que es la laringe. Conclusiones, podemos ver que la distribución de los genotipos, tanto el 11 como el 16 y 18, son las mismas cepas que se encuentran tanto en el HPV orofaringio y laringofaringio como del tracto genital. Como podemos ver, tienen una vía de entrada bastante común y los factores de riesgos tienen una vía similar, como es el contagio y el número de parejas sexuales, asociado a factores de riesgo como el tabaquismo y el alcohol, en el caso de lo que es el HPV laringio recurrente, ¿no? Dentro de lo que es, la madre tiene un papel central en la infección de su descendencia
ya que se ha visto que prácticamente el 30%, incluso en estudios un porcentaje mayor a un 40% de las pacientes con HPV positivo y que se expresa a nivel de lo que son la vulva, tiene un porcentaje de un 40% de mayor riesgo de presentar HPV laringio, estos niños, que se pueden desarrollar en el transcurso de la vida. Las vacunas son de importancia ya que previenen el desencadenamiento de un HPV masivo a nivel de lo que es el tracto anogenital y a nivel de lo que es la región de la vía aérea superior, con lo que conlleva a la orofaringe y la laringe. Entonces, mientras la vacuna cumpla o tenga o abarque mayor número de serotipos, tanto oncológicos como no oncológicos, dentro de los más frecuentes, estas vacunas disminuyen los factores de riesgo para tener HPV, ya que el HPV en la actualidad es una patología y un virus endémico y tiene una alta prevalencia y hay un alto riesgo y una asociación con el carcinoma escamoso, tanto de la vía aérea superior como del aparato tracto genital. Y tenemos que observar también que los estudios no son tan concluyentes y además hay una disminución en la sensibilidad de las pruebas y tenemos que tener en cuenta que el HPV tiene que ser valorado, tanto su ADN purificado, su ARN virus, el P16 también, que es la extracción pura del ARN, para determinar si estos condilomas acuminatos encontrados en la vía aérea se relacionan o tienen alta incidencia con la provocación del cáncer, el carcinoma escamoso celular. Es importante nuevos estudios o estudios a futuro relacionados con la patología del cáncer de vía aérea superior y también de nariz y senos paranasales y patología de cabeza y cuello relacionado con este virus, ya que en los últimos años hemos visto un auge y un aumento en el número de estas patologías cancerígenas que responden bien al tratamiento quimio y radioterápico.